Buenas, hola a todas, a todos, a todes. En este video vamos a desarrollar brevemente el segundo texto sobre Hannah Arendt, que está escrito por Richard Bernstein y que se centra en el concepto de la banalidad del mal o los estudios de Hannah Arendt en relación al mal en el siglo XX, específicamente a partir del estudio del comportamiento o de los discursos de los colaboradores nazis, especialmente a partir de su entrevista o toma del juicio de Eichmann que se hizo en Jerusalén en el 61. Bien, el texto de Bernstein tiene toda una primera parte biográfica sobre Hannah Arendt que es importante porque tiene que ver con su vida de pensamiento independiente, de apátrida, de cómo fue prisionera en los campos de concentración de Gurs, que eran para los especiales intelectuales de la época, y cómo terminó huyendo a Francia y después a Estados Unidos, de su formación en un pensamiento que no estaba basado, como les dije en uno de los otros videos, en el pensamiento hegemónico filosófico, sino más bien en la teoría política, que es donde ella desarrolló su pensamiento. Y Bernstein hace hincapié en lo que hablamos en los videos anteriores, y lo leyeron ustedes en los textos, o lo están leyendo, sobre cómo el estudio de ella de las formas de dominación hace foco en la destrucción o la erosión de la espontaneidad humana o de las características de la condición humana que son las más relevantes, las que humanizan, ¿no? Bernstein utiliza el concepto de espontaneidad, pero hace foco en la impredecibilidad, que sería esa característica que hace que el ser humano no sea calculable. Precisamente las formas del totalitarismo, las formas de dominación específicas y la sociedad de consumo lo vuelven calculable, lo vuelven predecible. Bernstein subraya las características que humanizan, entonces él habla de la espontaneidad, de la individualidad en el sentido de singularidad, de la capacidad de poder establecer un pensamiento propio, un marco de acción, pero no lo separa de la libertad y de la pluralidad. O sea, recuerden que para Hannah Arendt todo tipo de injerencia en la sociedad y la posibilidad de espontaneidad y de acción no remite a un sujeto individual, o sea, singular en un sentido individual, sino siempre en un marco colectivo plural. Bueno, el punto donde, en la segunda parte del texto, en la tercera parte, donde hace mayor foco el texto de Bernstein, es la discusión que tiene Hannah Arendt con Jaspers y además en los desarrollos de Hannah Arendt a partir del juicio a Eichmann. Ella fue como reportera de New Yorker a tomar, digamos, nota del juicio, a hacer una nota. Es el estudio específico, la discusión específica sobre el mal en el siglo XX y sus características particulares o singulares. La discusión básica es entre el concepto de mal radical y el concepto de Hannah Arendt polémico de la banalidad del mal. ¿Por qué? Porque se pone en discusión con una tradición filosófica, una tradición del pensamiento, el análisis sobre el mal, que tiene que ver con la cuestión de la motivación. Bien, la responsabilidad, la motivación, que tiene su tradición en Kant, un pensador de la modernidad, y que básicamente se basa en el sujeto libre, responsable, capaz de pensar, susceptible de juicio propio, o sea, con una racionalidad hegemónica y clara que tiene para el mal, digamos, motivos personales, motivos ocultos o motivos conscientes y que de alguna manera lo motivan a la acción maligna. Esa relación entre los motivos y la acción del mal o el acto malvado es lo que Hannah Arendt discute con Jasper en el marco de estos estudios o escuchas de las motivaciones o lo que los empujó a los nazis de la época de la Segunda Guerra Mundial a los actos malvados. Para Hannah Arendt es precisamente una incapacidad de pensar,
una incapacidad de pensar y de colocarse en el punto de vista del otro o en el lugar del otro, lo que lleva a los actos malvados que caracterizan el siglo XX desde la segunda mitad del siglo pasado. Esto quiere decir que es banal en el sentido de que los motivos son banales, no son motivos maléficos o de intenciones destructivas, como discute con Jasper. Hay un momento donde Jasper, que fue su director de tesis doctoral, empiezan a hablar sobre el mal radical, ¿no? Y el mal radical tiene que ver con que va a la raíz del pensamiento, a la raíz de las características humanas, al erosionar la espontaneidad, la posibilidad de acción, al anular el pensamiento. Esa cuestión de la radicalidad se pone en discusión cuando Jasper habla de las bacterias, justamente, en nuestro caso de época son los virus, que él dice que pueden destruir gran parte de la humanidad y siguen siendo meras bacterias. Entonces, en esta discusión se pone en jaque la mitologización del mal, o mejor dicho, la demonización, la satanización, que son todas cargas teológicas o cristianas que están vinculadas con la cuestión de la motivación y que tienen una fuerte matriz de creencia en la relación directa entre la razón y los motivos. Pero Hannah Arendt empieza a ver las características singulares de este mal del siglo XX a partir de Eichmann, que lo apresan en Argentina en el 60 y lo juzgan en el 61, cuando él alega que él era una especie de encargado general del tránsito dentro de los campos de concentración a los lugares de finalización de las vidas humanas, asesinatos, ¿no? Entonces, él alega que las razones que lo motivaron era el progreso personal, era quedar bien con los jefes, mostrar que hace bien su trabajo, mostrarse responsable y eficiente, o sea, razones banales, superficiales, de índole individual y que tienen que ver no tanto con la conciencia del acto que está haciendo, ni con una intención antisemita de destrucción del otro, no solamente antisemita, los motivos que ella explora en los campos de concentración, pero digamos que en Eichmann no estaba solamente eso, sino cuestiones banales y superficiales. Para ella, esto trajo mucha discusión porque la comunidad judía la enfrenta con este tipo de explicaciones porque de alguna manera creen que le quita responsabilidad o le quita injerencia de pena política y legislativa o legal respecto a los actos, pero ella insiste que no, que la responsabilidad sigue siendo algo incuestionable, algo que son meramente responsables de lo que han hecho, absolutamente responsables, pero explora esa forma en que se dan las motivaciones para el acto, porque entiende que en el siglo XX es la forma que empieza a proliferar, atención con esto, el acto malvado donde no está vinculada a la conciencia racional y el motivo maléfico. ¿Por qué? Porque lo empieza a ver en muchos sectores del campo social. La incapacidad de pensar, la incapacidad, dice ella, de un pensamiento y un juicio propio. Acá es importante entender esta distinción, porque el concepto de juicio, que también toma de Kant, Hannah Arendt lo focaliza a la posibilidad, atención, de poder elegir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, cuando ya no tenemos reglas generales en el cual subsumir los hechos particulares que estamos viviendo. Eso es muy enroscado.